Aquí comienza Red Más Noticias. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Red Más Noticias fin de semana. El gobernador y una exgobernadora de San Andrés fueron enviados a la cárcel por varios contratos irregulares que se adelantaron en la isla y que sumaron más de 120.000 millones de pesos. El primero fue recluido en La Picota y la segunda en El Buen Pastor. El actual gobernador de San Andrés, Ronald Housney Haller, y la exgobernadora de la isla, Jaury Guerrero Bowie, fueron enviados a la cárcel después de una audiencia en la que un juez atendió la petición de la Fiscalía de privarlos de la libertad por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsificación en documento privado e incumplimiento de contratos. Los dos funcionarios habrían incurrido en irregularidades en la entrega de contratos por 120.000 millones de pesos. La Fiscalía además indicó que Housney y Guerrero habrían participado en un gran esquema de corrupción que desangró a la isla en cerca de 11.000 millones de pesos. Y es que justo cuando está en disputa la soberanía de la isla de San Andrés, la Fiscalía descubrió esta desviación de recursos que también deja implicado al exrepresentante a la Cámara Jack Housney Haller, hermano del suspendido gobernador. Los dos indicados serán recluidos en las cárceles La Picota y El Buen Pastor. Tuvo lugar la audiencia de legalización de captura del magistrado Eduardo Castellanos, acusado de favorecer al narco paramilitar alias El Mellizo en un proceso judicial. En la audiencia, Castellanos no pudo ocultar las lágrimas y, como si fuera poco, el abogado que lo defendía lo abandonó. Tras la detención que hizo ayer la Fiscalía al magistrado de la JEP, Eduardo Castellanos, quien aparentemente habría recibido $50.000 del exparamilitar El Mellizo, hoy se realizó la audiencia de legalización de captura. Allí la Fiscalía leyó de manera discriminada los pormenores de los delitos que se le imputan al togado. El señor Quintero Cano le entregó a Castellanos Rosso la suma de $50.000 americanos en 3 entregas. Una primera de $20.000 entregados en el Loma de la Séptima con 23. El señor Castellanos Rosso le suministró a Quintero Cano información en torno a las discusiones que se desarrollaban al interior de la Sala de Justicia y Paz frente al proceso de Mejía Múnera. La Fiscalía además precisó que Castellanos le otorgó beneficios a alias El Mellizo, como permitirle 2 abogados defensores en una audiencia y recibir atenciones costosas del narcotraficante a través de su abogado defensor Marco Tulio Quintero, entre otros favores. El señor Castellanos Rosso permitió lo siguiente: otorgó múltiples aplazamientos sin que existiera una justificación aparente. En el transcurso de la audiencia, un inusual hecho hizo que ésta se aplazara, ya que la defensa del sindicado renunció justo en el momento que le dieron su turno a la palabra. Posible vinculación de esta investigación con la que se adelanta contra Hilda Janet Niño Galván. Y este es el motivo por el cual no puedo continuar fungiendo como defensor del imputado, doctor Castellanos Rosso. El procesado, a quien le cayó por sorpresa la renuncia de su defensa en plena audiencia, señaló: y ver si el próximo martes podemos concurrir con alguien que me represente, pero ahorita en el momento no lo tengo. Al término de la jornada, la familia del magistrado Castellanos, quien no pudo evitar las lágrimas, quiso ocultarlo de las cámaras con la cobija que le llevaban y con la que tendrá que abrigarse en el sitio de reclusión, donde continuará privado de la libertad. En otras noticias, el opositor venezolano Loren Gómez Salé llegó hoy a España tras ser liberado por el régimen de Maduro. Gómez Salé fue arrestado en 2011, pero logró escapar de su país, aunque volvió a ser detenido en Colombia y deportado a Venezuela en 2014 por decisión del expresidente Juan Manuel Santos. Con el himno de Venezuela y ambiente de fiesta fue recibido esta madrugada Loren Saleh, quien permaneció 4 años en los calabozos del Servicio de Inteligencia en Caracas. Después de 4 años pude ver el amanecer, lo vi hoy, lo vi en un país libre y todavía estoy apenas asimilando eso. El opositor de 30 años aseguró desconocer el porqué de su excarcelamiento y de las condiciones del mismo, pero sí reconoció que en varias ocasiones se planteó el suicidio, porque era el único mecanismo de defensa que le quedaba para enfrentarse al régimen y sus torturas. Agradeció la labor de España, pero recordó que la lucha sigue por sus compañeros presos. Hay compañeros que siguen detenidos, que están ahí presos y que vamos a seguir luchando, Loren. Loren ahora debe seguir las indicaciones del Ejecutivo español y de la Cruz Roja. Sin embargo, afirmó no estar derrotado y juró volver a su país.
El presidente Duque anunció una millonaria inversión para el acceso al agua en La Guajira. En su recorrido por La Guajira se encontró con una grave inundación en la población de Uribia. Más de 400.000 millones de pesos será la inversión por parte del gobierno nacional para que los ciudadanos puedan tener agua potable en sus casas. Un proyecto ambicioso que tendrá por nombre La Guajira Azul. Empezar por reconocer que hay unos indicadores que no pueden continuar y que nos motivaron a intervenir. En las zonas rurales del departamento de La Guajira, el acceso al agua es del orden del 4%, muy por debajo del nivel del país. La meta es que para el año 2022 haya una cobertura de agua cerca al 86% y en 2024 tenga el departamento un 100% de cobertura. Un proyecto que estará en vigilancia constante por el Estado para que no entre la corrupción. Aquí estaremos cada 2 meses, no en los palacios, no en las alcaldías, estaremos en las comunidades dando cuenta de cómo van los proyectos, quiénes son los contratistas y garantizar que acá no se pierda un solo peso. Entre tanto, el primer mandatario hizo un recorrido por Uribia, que se encuentra en calamidad pública por las fuertes lluvias. Se están tomando todas las medidas, primero para tratar de contener filtraciones en algunos lugares de atención como el hospital. Adicionalmente, poder evacuar personas de la comunidad que pueden ser víctimas de graves inundamientos, llevarlos a un puesto donde puedan estar sanos y salvos, mejorar el abastecimiento de alimentos y lo mismo en la Alta Guajira. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que se encuentra trabajando de manera coordinada con la Fuerza Pública y la Gobernación para solventar esta emergencia. En operación conjunta con la Fiscalía General de la Nación y la Armada Nacional, fue desarticulada una red criminal marítima al servicio del Clan del Golfo. 14 personas fueron capturadas en Cartagena. Al parecer se dedicaban al tráfico de estupefacientes en la costa caribe. La red criminal transportaba mercancía en lanchas por Centroamérica con destino a los Estados Unidos. Tenían información privilegiada y cartas náuticas de navegación oficiales para poder traficar. Para garantizar la entrega de los cargamentos de cocaína, estas personas reclutaban lancheros especializados. José Ariosto Maldonado, conocido con el alias del Cangrejo, quien cobraba las cuotas mensuales para el Clan del Golfo y reclutaba a estos lancheros y se encargaba de del área logística. En total, fueron confiscados 1.200 kilos de cocaína. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural para 13 de los procesados y detención domiciliaria para la persona restante, con cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado. 600 uniformados del Ejército llegarán a reforzar la seguridad de las poblaciones de Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia en Antioquia. La llegada de los militares hace parte del compromiso que adquirieron el gobierno nacional y departamental para combatir a los grupos armados ilegales y reforzar el Plan Aquiles, que busca llevar seguridad y desarrollo social a esta zona de Antioquia. Fueron capturadas 9 personas que se habrían hecho pasar como integrantes de una comunidad indígena para estafar y arrasar miles de hectáreas de bosque nativo. La banda de los herederos vendía títulos de propiedad de entre 30 y 50 hectáreas en una vereda de Orito, Putumayo. La banda usaba la fachada del resguardo indígena Gran Jardín de la Sierra para vender títulos ancestrales falsos en terrenos baldíos privados o de reserva forestal. En poder de la Fiscalía hay 13 oficios de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio de Interior, en los que fue negado el registro de resguardo Gran Jardín de la Sierra. Los delincuentes habrían vendido títulos de propiedad que oscilaban entre los 150.000 pesos y los 15 millones de pesos con la promesa de una remuneración que podría estar entre los 4 millones y los 170 millones de pesos por año. En esos terrenos luego había talas indiscriminadas de bosque nativo y maduro. Por los delitos de concierto para delinquir, daño en los recursos naturales. En los casos encontrados por las autoridades, las víctimas nunca llegaron a conocer los terrenos titulados, tampoco recibieron las ganancias por la inversión ni la condición de indígenas. Gracias por continuar con nosotros. Les cuento que ya viene La Caleta, una película colombiana que se estrenará este jueves. Los actores Fernando El Flaco Solórzano, Jorge Herrera, Lina Castrillón y Álvaro Rodríguez son los protagonistas. El 18 de octubre llega a las salas de cine La Caleta, una producción de ficción basada en una historia real. Que un indigente logre dar con la caleta de un traqueto es una historia que hay que llevar al cine, porque eso ocurrió y ocurrió en Tuluá.
La Caleta nace en un episodio de 2004. Tras una extinción de dominio, la casa queda abandonada. Allí llega un indigente y encuentra en un sanitario quebrado cerca de 14 millones de dólares. Las escenas rodadas en el Valle del Cauca y Miami les hicieron vivir a los actores divertidos momentos. Y estoy yo en plena escena, debajo de un puente del río Tuluá, ¿no? Estoy aplicándome un cacho que llaman y tratando de hacerlo de la mejor manera posible, tratando de actuarlo, ¿no? Actuarlo de la mejor manera posible, y pasa por allá por el puente un marihuanero de verdad y me grita desde allá: así no se fuma marihuana. Y de paso se tiró la escena, pero además yo le dije: no, pues vení a enseñarme, pues. Una vez más nos encontramos con una cinta en la que el narcotráfico es uno de los ejes y en la que la realidad, sin duda, supera la ficción. Hablamos ahora de Shakira, que se encuentra de gira por Latinoamérica, y esta vez el turno fue para los mexicanos en el Estadio Azteca. La barranquillera deleitó como siempre con sus éxitos musicales, pero el show se lo llevó un fanático de la cantante cuando se subió a la tarima y le robó una selfie. Obviamente los hombres de seguridad intentaron sacarlo a la fuerza, pero Shakira, súper amorosa, lo defendió. Incluso le regaló un besito. Miren. A ver, ¿cómo fue? Shakira está como que no quiere, como que sí. Defendiendo. No, ella sí quería, mira, a capa mira. y espada. Ah, bueno. No, pero vea, el besito, le dio el beso bien. No sé si se quedó enamorado de Shakira. Foto y ya tiene un fan para toda la vida. No, y con esto cualquiera queda enamorado de Shakira. Yo también. Ya pronto acá en Colombia, ¿no? Sí. ¿Cuándo? Noviembre. Poco, sí, hay que ir. Así termina Red Más Noticias fin de semana. Sigan conectados a nuestras redes sociales y estén informados en www.redmas.com.co. Quédense a continuación con Amparito Castilla en hashtag. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía. Feliz noche.